Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Ahí disculpe usted, mi querido hermano y amigo, parece que tuvimos una interferencia ahí. Gloria al Señor en la señal, bendito sea su nombre, ¿verdad? Sabemos que el enemigo no está contento y él hará cualquier artimaña, Satanás, ¿verdad? Cualquier artimaña, gloria al Señor, para que la palabra no llegue, gloria al Señor, a los oídos que tienen que llegar. Pero en esta tarde, ¿verdad? Gloria al Señor, en el nombre de Jesús, la palabra siempre será transmitida, así que usted disculpe, gloria al Señor. Yo sé que estas situaciones tecnológicas muchas veces fallan, bendito sea su nombre. Entonces vemos, mi querido hermano y amigo, gloria al Señor, vemos que en las Sagradas Escrituras, que desde el principio de la creación de todo lo que existe, Dios daba su palabra y la palabra hacía lo que Dios mandaba, porque es la palabra de Dios y se hace como Dios quiere. Dios sigue siendo el mismo, Él no ha envejecido ni ha cambiado, de modo que lo que Él ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Bendito sea su nombre. ¿Sabe, mi querido hermano, que muchas veces la humanidad, o quizás incluso hasta los mismos cristianos, pensamos muchas veces que ya Dios envejeció, que ya Dios pasó de moda, que posiblemente Dios está a punto, ya gloria al Señor, que ya Dios tiene un bordón, que ya posiblemente ya no mira, ya no escucha, gloria al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con el ser humano. Nosotros pensamos de una forma humana, ¿verdad? El hombre cuando está en toda su juventud, en toda su fuerza, ¿verdad? Gloria al Señor, llega a su casa y él, ¿verdad? Ordena y las cosas muchas veces tienen que hacerse a la manera que uno dice, gloria al Señor. Pero cuando el hombre envejece, en vez de hacerle caso, muchas veces ya anciano hasta de burla sirve. ¿Verdad? Usted se ha dado cuenta de eso, que ya muchas veces de anciano ya no quiere ni tomarlo en cuenta, gloria al Señor. Pero con Dios ese no es el caso, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice a nosotros que Dios, Él no cambia, ¿verdad? Él es eterno, sus años nunca pasan, gloria al Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece por los siglos de los siglos. Significa que Dios no ha envejecido. La misma palabra que dio a Israel es la misma palabra que sigue dando a la iglesia, es la misma palabra que sigue predicando, y Dios sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo el mismo poder, Él sigue amando a la humanidad. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Y en esta tarde Él está diciendo, gloria al Señor, que escudriñemos su palabra, que escudriñemos las escrituras, porque es, como dijo Jesucristo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea su nombre. Por la palabra de Dios los muertos resucitan, el mar se calla, y por la misma palabra de Dios el orgullo del mar no pasa los límites que Dios le ha ordenado. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo, cuando usted se pone a estudiar, a ver la naturaleza, a ver todo el entorno a nuestro alrededor, si usted mira, ¿verdad? Usted ve que las olas del mar tienen un límite donde llegan, y llega hasta ahí, no pasa de ahí, bendito sea su nombre. Pero eso no es casualidad, eso no es que el mar ya no tenga la fuerza para seguir adelante. Solamente lo que ha pasado, déjeme decirle en esta tarde, que hay un decreto que le fue dictaminado al mar. Dios le dijo al mar: hasta aquí llegarán el orgullo de tus olas, y el mar no puede pasar de ahí, bendito sea su nombre, porque hay una palabra que lo sostiene, que es la palabra de nuestro Dios, que le dio orden, y hasta ahí llegaría. Y hasta ahí llegaría la hora del mar. Ahora usted dirá: pero hermano, usted está sacando cosas fuera de contexto. Se lo leo ahora mismo. Mire, si nos vamos al libro de Job, en el capítulo 38, versículo 8 al 11, dice lo siguiente: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Sabemos nosotros, mi querido hermano, que hay un dictamen, hay una palabra que fue dada, gloria al Señor, al mismo mar, a la misma naturaleza, y esa palabra permanece y sigue deteniendo esas olas hasta donde llegan, porque esa es palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces pareciera que la naturaleza es más obediente que nosotros, bendito sea su nombre. Ahora, contrario a lo que vemos en Génesis, que por medio de la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, de igual manera, por la misma palabra de Dios, la creación tiene un día en que todas las cosas serán igual destruidas por el poder de su palabra, porque Dios así lo ha dicho. Mire, si nosotros leemos la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Significa que de la misma manera
que Dios dictaminó una palabra para que todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y lo que no vemos también, lo invisible, fuese hecho. De la misma manera, Dios, con el poder de su palabra, tiene establecido un día en que Él destruirá los cielos y la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando vemos personas en este mundo preocupados, gloria al Señor, por el calentamiento global, personas, ¿verdad?, tratando de ayudarse según ellos a mantener el planeta para que el planeta Tierra no sea destruido, ¿verdad?, según ellos ayudando con ciertas cosas. Pero déjeme decirle, nadie puede parar una destrucción que el Señor mismo ya ha preparado para este mundo. Nadie puede destruir, nadie puede crear. El ser humano, nuestro trabajo como seres humanos, gloria al Señor, es tratar de salvar nuestra alma. Nosotros no podemos salvar el planeta, no podemos salvar nada, pero sí podemos salvar nuestras almas por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que nos toca a nosotros, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y aquel que todavía no ha llegado a Cristo, que llegue a Él para que su alma sea salva. Eso es lo máximo que nosotros podemos hacer. No podemos salvar otra cosa. Bendito sea su nombre. Ahora, la palabra de Dios permanece para siempre. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué lindo, mi hermano, ¿verdad? Una iglesia que ha puesto su confianza en el Señor. Una iglesia, el pueblo de Dios, que ha puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Sabemos que nosotros, aleluya, tenemos quien nos respalde. Tenemos una bendita palabra que nos respalda. Aquel que ha dicho que nos guardará de la hora de la prueba. Aquel que ha dicho, bendito sea el Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podemos tener esa confianza y caminar, ¿verdad?, con esa confianza en Cristo Jesús, que aunque pase lo que pase, nuestras vidas están seguras en Cristo Jesús. Así que en esta tarde, mi querido amigo, ¿verdad?, el mensaje de esta palabra, no solamente es que usted sepa que la palabra de Dios tiene poder, sino que también en esta tarde que usted entienda, gloria al Señor, que cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús, sus pecados serán salvos. Cuando usted entrega la vida a Cristo Jesús, gloria al Señor, su vida será salva. Su será escrito en el libro de la vida y ya no habrá ninguna condenación para usted, porque todas las maldades que usted o yo habremos hecho en nuestro tiempo pasado, el momento que llegamos a Cristo Jesús, gloria al Señor, nuestros pecados son perdonados, porque eso es lo que la palabra dice. Gloria al Señor, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha prometido y eso es lo que Él cumple por medio de su palabra. Ahora, la palabra de Dios rompe y quiebra los corazones duros e incrédulos y quema por dentro en el corazón. Sabe que la palabra, nosotros sabemos que es palabra poderosa. Muchas veces sé que usted y yo hemos leído libros, ¿verdad? Gloria al Señor, seculares, libros de personas que han escrito ciertas historias acerca de ellos y lo leemos y algunas veces tal vez nos conmueve. Pero cuando usted lee la palabra del Señor, la lee con aquel interés, la lee cuando usted le dice al Espíritu Santo de Dios que lo ilumine, que lo guíe para usted poder entender esa palabra en usted y en cada persona va a ser un efecto. Va a tener poder y autoridad y va a tocar, gloria al Señor, va a tocar su vida, bendito sea su nombre. Porque la palabra de Dios rompe y quiebra los corazones duros y incrédulos. Significa, gloria al Señor, que la palabra del Señor, a toda aquella persona que ha creído en el nombre de Cristo Jesús, no ha llegado, gloria al Señor, a la iglesia, no ha llegado a Cristo. Bendito sea su nombre porque es fanático. La palabra un día llegó al corazón de ellos. Ellos abrieron su corazón y la palabra llegó y fueron convencidos de pecado por medio del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Mire lo que dice Jeremías 23:29. El Señor hace esta pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Sabe que muchas veces, gloria al Señor, ¿verdad? Hay un dicho que dice que tanto va el cántaro al río, ¿verdad?, o al agua, que al fin se rompe. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Pues la palabra de Dios, déjeme decirle que es como un martillo martillando en la vida del ser humano, y llega un momento donde usted y yo, posiblemente la persona, tal vez el amigo, tal vez no quiera aceptar y dar su vida al Señor, pero en el fondo de su corazón los amigos saben que la palabra que se está predicando es verdadera, que la palabra sí está tocando sus corazones. Simplemente ellos se rehúsan, gloria al Señor, a aceptar la palabra de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Pero en esta tarde, déjeme decirle, no endurezca su corazón. Deje que su corazón, gloria al Señor, deje lo que el Señor trate con su vida. Deje que el Señor trate con su vida, que sea Él el encargado de llegar a su corazón, de poder trabajar en Él y para que usted pueda, gloria al Señor, venir a los pies de Cristo. No endurezca más su corazón, porque sabemos que la palabra del Señor
nunca retornará vacía, siempre llegará y hará la obra que tiene que hacer. Bendito sea su nombre. Y aunque nosotros endurezcamos nuestros corazones, la palabra de Dios siempre estará ahí martillando. Bendito sea su nombre, como el martillo que quebranta la piedra. También la palabra dice que es como un juego dentro de nosotros. Miren lo que dice Jeremías, bendito sea su nombre, en el capítulo 20, el versículo 7 en adelante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En esta historia que vemos que Jeremías, gloria al Señor, cuando él le predicaba la palabra, cuando él le profetizaba al pueblo de Israel, hubo un punto donde Jeremías dijo, yo no voy a hablar más de la palabra de Jehová. Como en estos días, ¿verdad? Muchas iglesias ya dirán, nosotros ya no vamos a hablar de la palabra del Señor. La gente no quiere arrepentirse, la gente no quiere escuchar, la gente no quiere ver los mensajes, ¿verdad?, que se están dando, no quiere venir a la iglesia, un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, ¿verdad? Pareciera que muchas veces llega un cansancio en el corazón del ser humano, y fue lo que le pasó a Jeremías. Pero Jeremías dice que, ¿verdad?, que él se había cansado, que él había dicho que ya no iba a hablar de la palabra de Jehová, pero dice él que de pronto él sintió un fuego, que había un fuego en sus huesos, ¿verdad? Este hombre, gloria al Señor, era el Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo quemaba por dentro para que él hablare. Él dice, quise soportarlo y no pude, porque hay un fuego en el Hijo de Dios, en el cristiano, en todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Hay un fuego dentro de usted, que aunque usted muchas veces quiera huir, quiera salir corriendo, tenga miedo o pase lo que pase, déjeme decirle, toda aquella persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo y que Dios mora en su vida, que ha recibido el Espíritu Santo, esa persona no va a correr por ningún lado, porque va a sentir un fuego, y pase lo que pase, ese fuego hará que su vida siga sirviéndole a Dios. Ese fuego lo moverá a usted a hablar de la palabra del Señor a otras personas. Ese mismo fuego que usted tiene lo hará que usted busque de Dios, que usted ore al Señor, que usted adore a Dios sin importar las circunstancias, porque ese es el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Un fuego que quema por dentro, bendito el nombre de Jesús, pero un fuego lindo, un fuego hermoso, un fuego que purifica. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice también, gloria al Señor, Lucas 24, 30 a 32. Sé que usted la conoce, gloria a Dios, que era la historia después de la resurrección de Cristo Jesús, de unos hombres que iban camino a Emaús. Y dice lo siguiente, Lucas 24, 30 en adelante. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabe que estos hombres, cuando iban camino a Emaús, se encontraron con el maestro? Dice la Biblia que Jesús empezó a hablar con ellos y empezó él a sacarle las escrituras y a hablarle todo referente, gloria al Señor, a él. Bendito sea su nombre. Y ellos en ese punto, ellos todavía no habían entendido, pero luego que ellos compartieron con el maestro, y luego que el maestro se fue de la vista de ellos, después que estuvieron juntos, uno le dijo al otro, ¿no te ardía el corazón a ti? ¿Tú no sentías un fuego cuando ese hombre nos hablaba, cuando nos abría la escritura? Mi querido hermano y amigo, ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando se habla la palabra del Señor, es un fuego que va a llegar al corazón de la persona, sin importar si usted la recibe o no la recibe. Ese fuego va a llegar a sus corazones, de modo que la palabra dará testimonio en la vida del ser humano que esa es palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros nos queremos parar en los púlpitos y quizás llevarle el mensaje, una palabra quizás como alentadora, pero de una manera de que usted se emocione, de una manera quizás que usted salga contento, de una manera quizás que usted salga, yo no sé, emocionado de una iglesia. Pero déjeme decirle que no hay palabra más linda que la palabra de Dios. La palabra del ser humano, sí, algunas veces también nos dará un aliento, nos dará una falsa esperanza, pero la palabra de Dios siempre estará arriba de cualquier palabra que nosotros podamos decir, porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad cuando llega al corazón de la persona.
Pero estos hombres sentían el ardor de la palabra de Jesucristo, porque ese Dios, cuando abrimos la Escritura, ¿verdad? Gloria, si es palabra de Dios, déjeme decirle, la palabra llegará al corazón del ser humano. Así que no nos preocupemos, hermanos, gloria a Dios. Si es que muchas veces nosotros quisiéramos tener quizás una gran elocuencia para poder hablar la palabra del Señor. Quizás nosotros quisiéramos ver no sé qué cosas en la iglesia. Tal vez predicamos y lo que vemos son rostros serios. Gente quizás con un rostro que no sé, si tuvieran una pistola, verá sus ojos, como alguien dijo por ahí, sus ojos fueran balas, quizás nos atravesarían, gloria a Dios, porque muchas veces la palabra, gloria a Dios, tal vez no cae en nuestros oídos de la manera como nosotros quisiéramos escucharla. Pero si es palabra de Dios, déjeme decirle, es la mejor palabra que puede haber. Muy aparte, gloria al Señor, si a nosotros nos gusta o no nos gusta, lo que sí yo puedo decirle es que la palabra de Dios siempre nos va a edificar y siempre nos va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Las filosofías de los hombres y las palabras emotivas llegan a la mente de las personas. Usted ha visto que hay personas que tienen alguien dice una labia, tienen un verbo, tienen una manera, una forma de expresarse, que tienen palabras, tienen multitud de palabras. A nosotros nos cuesta hablar, ¿verdad? Nos cuesta desenvolvernos con lo poco que podemos hablar. Pero hay hombres que tienen esa capacidad, gloria a Dios, de poder hablar y cautivar al público y cautivar a las personas, aunque sea una mentira. Fíjate, usted está riendo. Usted está ahí riendo, si usted lo quiere abrazar y todo, porque le están hablando a usted bonito al oído. Pero déjeme decirle algo. Las filosofías de los hombres y palabras emotivas llegan a la mente de las personas y a veces mueven las emociones. ¿Verdad que a tanto predicador le gusta eso? Bendito sea su nombre. Mover las emociones de las personas, ¿verdad? Muchas personas parece que les gusta verlo, no sé. Gloria al Señor, pero no vamos a entrar en ese tema por ahora. Entonces, llega a la mente de las personas y a veces mueven las emociones, pero no sanan el alma, no pueden llegar hasta el alma. La palabra de Dios va más allá de la mente, va más allá de las emociones y penetra, dice la Biblia, hasta partir el alma. La palabra de Dios dice, y todo lo que el ojo humano no puede ver ni imaginar. La palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, tiene un alcance terrible, donde sabe que en el ser humano, si usted tiene una enfermedad en el corazón, ¿verdad? Vendrá un especialista, gloria al Señor, un cardiólogo, un especialista, y le hará una operación de corazón y podrá llegar, ¿verdad? Y sacar o arreglar lo que tenga que arreglar si Dios se lo permite. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? A usted lo operan, su corazón queda restablecido y queda bien, pero usted y yo seguimos siendo los mismos malos. Seguimos siendo las mismas personas con envidia, con odio, con diferentes situaciones. Pero cuando Dios llega al corazón de la persona, Dios cambia todas esas cosas. Lo que el ser humano no puede cambiar, gloria al Señor, Dios va a quitar el orgullo. Dios va a quitar, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios va a quitar la altivez de corazón. Dios va a quitar la envidia. Dios va a quitar los malos pensamientos. Dios va a quitar todas esas cosas. Toda la maldad que hay en el corazón, Dios la puede quitar, porque Él, con el poder de su palabra, puede llegar donde el ser humano jamás podrá llegar. Bendito sea su nombre. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. No hay palabra que pueda hacer lo que la palabra de Dios hace, que puede llegar y partir el alma del ser humano, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún así discierne. La palabra de Dios ahora mismo sabe lo que usted está pensando. Tal vez usted ahora mismo estará diciendo, ¿y a qué hora termina este hombre? ¿Cuánto tiempo va a predicar? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Una hora? Tal vez en su mente usted estará pensando eso. Dios lo sabe. Yo solamente estoy aquí con este micrófono, no sé ni quién está viendo, no sé ni quién está escuchando, mucho menos sé lo que usted puede pensar. Pero hay uno que sabe lo que está pensando en este momento. Usted se puede estar riendo conmigo ahora mismo y pensando, hermano, si supieras algo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces nadie, por tan elocuente que sea con sabiduría humana, podrá llegar a la profundidad a lo que la palabra de Dios puede llegar y cambiar al ser humano. Mi querido hermano y amigo, gloria al Señor, busque palabra de Dios. Deje de estar escuchando esas filosofías huecas y baratas que muchas veces el hombre se inventa para que nosotros estemos contentos. Gloria al Señor.
Busque la palabra de Dios, lea la palabra del Señor. Pídale a Dios que Él revele lo que usted lee y que pueda entenderlo y que pueda ponerlo en práctica, porque si hay algo hermoso en esta vida, es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Mire lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 6, del versículo 60 en adelante. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire, esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es una palabra, gloria al Señor, que son espíritu y son vida. Cristo sabía que en medio de la multitud había gente murmurando acerca de las enseñanzas del Maestro. Gloria al Señor. Y le dijeron: Señor, dura es tu palabra. ¿Sabe que muchas veces el diablo les ha dado más duro? Nos dio duro a nosotros y le sigue dando duro a todas aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús. Y están contentos como el diablo los trata. Muchas veces venimos a los caminos del Señor y escuchamos la palabra de Dios y no nos gusta. ¿Verdad? No nos gusta porque muchas veces endurecemos nuestro corazón. Pero déjeme decirle en esta tarde que la palabra de Dios no es dura. Dura somos nosotros, nuestros corazones, nuestra forma, gloria al Señor, de ver las cosas. Porque la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es vida. Y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. El Señor Jesús usaba la palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura, para reprender a Satanás y el diablo se tiene que alejar cuando es reprendido por la palabra. ¿Sabe qué es la palabra de Dios? La que nosotros nos va a libertar en la hora de la prueba. Cuando viene la prueba, cuando viene, gloria al Señor, la lucha, la tribulación de nuestra vida, déjeme decirle que usted no se va a acordar de aquel canto de escuela dominical. Usted no se va a acordar de aquel canto que tanto escuchaba en YouTube. ¿Verdad? Lo que a usted lo va a hacer caminar hacia adelante, moverse hacia adelante, es la fe que ha puesto en Cristo Jesús por medio de su bendita palabra. Que hay una palabra que dice, gloria al Señor, ¿verdad?, que Él estará con nosotros todos los días, que Él pelea nuestras batallas, que Él pelea por nosotros. Usted se acordará, gloria a Dios, que todo lo que Dios ha dictaminado está a favor nuestro, y usted se acordará de esa palabra. Y cuando usted ponga esa palabra en práctica, usted se dará cuenta que usted será un cristiano vencedor. Será un cristiano que llegarán las luchas, llegarán las pruebas, llegarán las tribulaciones, llegará cuantas cosas pueda llegar. Pero usted podrá decir, como dijo Pablo: ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Y Pablo empieza a dictaminar un montón de cosas, ¿verdad? Y al final dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso es por medio de la palabra. No por las filosofías huecas que alguien nos enseñó, sino por medio de la palabra que Dios nos ha dictado. Gloria al Señor. Alábele, mi hermano, alabe que esta tarde al Señor. No se me duerma. Ya estaremos terminando en un poco tiempo. Sé que es un tipo de estudio, gloria al Señor. Sé que no lo tenemos usted brincando ahí en su asiento, ¿verdad? Tal vez usted quería escuchar un evangelista que lo hiciera brincar y esto y lo otro, pero ¿sabe qué? En esta tarde estamos aprendiendo palabra de Dios. Estamos aprendiendo del poder de la palabra del Señor. El Espíritu Santo y la palabra del Señor van de la mano, son inseparables, porque la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Mire lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que usted quiere andar bien armado afuera. Estamos hablando espiritualmente. No estamos hablando de hermanos, ¿verdad? Carga la pistola todavía, porque usted carga la pistola todavía, usted quiere convertirse. Usted tiene que convertirse, usted es cristiano, gloria al Señor, porque un cristiano depende de Dios, ¿verdad? Un cristiano depende del poder de Dios, bendito sea su nombre. Y no se me enoje, adore a Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces sabemos que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Significa que un cristiano, para andar armado, tiene que caminar con la palabra en la mano. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Gloria a Dios, que toda esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Significa que el Espíritu Santo de Dios y la palabra no se van a contradecir.
Déjeme decirle en esta tarde que yo no creo en una persona que esté danzando aparentemente en el Espíritu, gloria a Dios, mientras se cantan las alabanzas, pero cuando viene la palabra empieza a murmurar, empieza a hacer malos gestos, empieza a decir, eso no es así, o no se quiere someter a la palabra. Déjeme decirle, yo no creo en ese tipo de personas, porque la palabra y el Espíritu no se contradicen, van de la mano. Significa que si usted danza en el Espíritu, mientras las alabanzas están cantando, usted también va a adorar a Dios cuando la palabra llega, muy aparte si le gusta o no le gusta. Eso es así, hermano, porque el Espíritu y la palabra van de la mano. No se pueden separar. Gloria al Señor, porque a veces pasa, hermano. Vemos gente danzando en las iglesias, en las alabanzas, pero llega la palabra y ay, mi hermano, el hermano que danzaba ahora se convirtió en un Judas. El hermano que danzaba ahora quiere sacar el machete y quitarle la cabeza al predicador porque la palabra no le gusta. Déjeme decirle, yo no sé qué espíritu tenía usted cuando usted danzaba, pero ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a ir de acuerdo. Usted va a adorar a Dios con gozo y va a recibir la palabra con gozo y se va a gozar y va a decir gloria a Dios, aunque le esté cayendo en la llaga, porque es palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, si todos andamos tranquilos, nos portamos bien, vivimos de acuerdo a la palabra, usted se va a gozar con la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. La salvación es única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que ha conocido a Jesús tiene que amarle con todo su ser, y amar a Jesús significa amar y guardar su palabra, o sea, sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Jesús si rechazamos su palabra, porque Jesús mismo es la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23-24 también dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si yo digo que yo amo a Jesús, yo en una palabra, de una forma humana, estoy diciendo que a mí me encanta la palabra del Señor, que yo amo esta Biblia, y por lo cual esa palabra bendita yo la voy a tener bien guardada y atesorada en mi corazón, viviendo. Eso es lo que estoy diciendo. Vean, yo amo a Jesús, yo doy la vida por Jesús, yo doy todo, pues usted está diciendo, yo amo la palabra de Dios. Juan 1:1-3 dice, en el principio, hablando de Jesús, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19:11-13, mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Significa la palabra de Dios. Entonces, si amamos la palabra de Dios, amamos a Jesús. Y si amamos a Jesús, amamos la palabra. Amén. Eso es lo que significa. Porque hay personas que no entienden esas cosas todavía. La palabra de Dios que Él nos ha dejado será la que juzgará en el día postrero. Mire Juan 12:47-48 lo que dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Significa que al final de los tiempos, gloria al Señor, usted dirá, no, yo estoy hecho con Jesús. Jesús es mi amigo, Jesús es mi todo, Jesús esto y lo otro. Pero si nosotros quebrantamos la palabra del Señor, en el cielo no habrá un Jesús amigo. En el cielo habrá un juez, ¿verdad? Sí, se llama Cristo Jesús como juez,
pero es la palabra que nos va aquel día a juzgar a nosotros de acuerdo a nuestra forma, a nuestro comportamiento en esta vida que tenemos ahora. Así que la palabra, el poder que tiene la palabra también nos juzgará en aquel día a toda aquella persona, gloria al Señor, que no obedezca los mandatos de Dios. Ahora, conociendo nosotros el poder de la palabra de Dios y la seriedad que Dios demanda referente a ella, ¿quién en su sano juicio, oiga bien, quién en su sano juicio se atrevería a quitar o a poner la palabra de Dios? Conocemos nosotros los riesgos que eso implica y la maldición que eso traería a la vida del que eso haga. Toda persona que se atreva a agregar o a quitar a la palabra de Dios significa que se acarrea maldición. Gloria al Señor. Ahora mire lo que dice Deuteronomio 4, del 1 al 2. Dice: ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora Proverbios 35 al 6 dice: toda palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, oiga bien, no le ponga a sus palabras, porque a Dios no le gusta el chisme. Tenemos que decir la palabra tal como es. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso es lo que dice Proverbios 30. Miren lo que dice Gálatas del 1 al 6 a 9. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Esta es palabra de Dios, que nosotros no podemos predicar un evangelio diferente. No podemos quitarle la palabra del Señor porque alguien se va a enojar. No podemos agregarle a la palabra del Señor para que alguien se anime. La palabra tiene que ser tal cual está escrita. No hay un evangelio diferente. Gloria al Señor. Si usted, mi querido amigo o hermano, está en una iglesia donde le predican a usted un evangelio diferente, ¿sabe qué? Busque otro lugar donde congregarse. Busque un lugar donde le prediquen a usted palabra de Dios. Usted no puede estar entretenido en un lugar, gloria al Señor, comiendo migajas cuando usted puede estar comiendo pan del cielo. Tiene que buscar una iglesia donde usted lo alimente de la palabra de Dios. Un lugar donde a usted le digan la palabra del Señor y lo corrijan por medio de la palabra como debe de ser. No esté entretenido en un lugar donde usted, porque usted diezma más, o porque usted es la persona más influyente en la iglesia, o porque usted es la persona que, verdad, sus ofrendas son las más grandes, a usted le soba la espalda, verdad, para que usted no se enoje y se vaya. Déjeme decirle que la obra es de Dios, la iglesia pertenece a Dios, y si la iglesia, Dios permitió que se abriera, la iglesia seguirá adelante con el poder de Jesucristo. Se vaya usted, me vaya o yo, se vaya quien se vaya, la iglesia siempre seguirá adelante, gloria al Señor, porque la obra es de Dios. Usted tiene que estar en un lugar, no en un lugar donde lo contempla, donde un lugar usted le permite todas sus sinvergüenzadas o todos sus pecados. Usted tiene que estar en un lugar buscando la presencia de Dios, donde a usted le enseñen a buscar de Dios de todo corazón, con ayuno, con oración, con palabra, con congregarse, con buscar de Dios, pero no tapándole su pecado, porque la persona que a usted le tapa su pecado simplemente porque sea su líder, déjeme decirle, en aquel día no podrá salvarlo, porque no importa quién sea la persona, puede ser el pastor, puede ser un apóstol, puede ser la persona más pequeña en la iglesia. Todos estamos sujetos a la misma palabra y nadie está por encima de la palabra de Dios. Si usted en un lugar está en eso, ¿sabe qué? Busque un lugar donde puedan alimentarlo, porque usted seguramente no va a terminar bien. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y estamos terminando ya. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas
que están escritas en este libro. Atreverse a manipular la palabra del Señor es un suicidio espiritual. Usted no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Jesucristo, cuando predicaba la palabra, Él la predicaba de acuerdo, el Padre se la dio, porque Jesucristo siempre buscaba era hacer la voluntad de Dios. Significa que si nosotros enseñamos, si nosotros predicamos, usted enseña, usted predica, usted tiene que agradar a Dios. Si el Hijo buscaba agradar al Padre, nosotros también buscaremos agradar al Padre. Así que atreverse a manipular la palabra del Señor es un suicidio espiritual y condenación eterna, y una blasfemia contra el mismo Dios. Mi querido hermano y amigo, esta tarde hemos predicado la palabra del Señor. Dios nos está llamando en estos tiempos con todo lo que está pasando. Yo no tengo que repetirlo. Usted prende la televisión y sabe lo que está pasando ahora mismo. Sale a la calle y usted sabe lo que está pasando ahora mismo. Gloria al Señor. Dios nos está llamando para que volvamos nosotros a la senda antigua. Buscamos que volvamos nuevamente a la palabra de Dios. Sé que muchas congregaciones, no voy a decir la iglesia porque todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblegado delante de Baal. Todavía hay hombres de Dios que buscan de Dios, que enseñan la palabra de Dios, que se someten a Dios, que muchas veces tal vez sufren vituperios aún en las mismas iglesias, pero son siervos del Señor que siguen agradando a Dios porque siguen predicando la palabra del Señor. En esta tarde y en estos tiempos que estamos viviendo, Dios nos está haciendo un llamado a nosotros, a la iglesia y a los queridos amigos. Busquemos de Dios, aferrémonos a la palabra del Señor, volvamos a la senda antigua, prediquemos la palabra del Señor, busquemos las sagradas escrituras. Si usted ha estado muy cómodo en un lugar donde usted le permiten todo y le permiten hasta pecado, déjeme decirle, usted mismo va para el infierno con la misma persona que le está permitiendo todas esas cosas. Usted tiene que buscar de Dios, tiene una palabra, gloria al Señor, que aunque si su líder le diga lo contrario, si la palabra le llama pecado, usted sabe que eso es pecado porque esa es palabra de Dios. Ningún hombre en esta tierra puede salvar a nadie. Sea un líder que tenga 100, 300, 500, 1000, 2000, 10,000 personas, aunque él lo diga, si la palabra dice lo contrario, usted tiene que obedecer a la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios. El hombre no lo va a salvar. Toda persona en aquel día estará parado delante del trono de Dios. Todo aquel que desobedezca estará delante del juez que se llama Cristo Jesús. Así que en este día, gloria al Señor, hemos hablado del poder de la palabra de Dios. Hemos hablado, gloria al Señor, de todo lo que la palabra de Dios hace, gloria al Señor. Pero tenemos que vivir por medio de la palabra. Pueblo de Dios, busquemos de Dios, volvamos a la senda antigua. Párese en la senda antigua y pregunte cuál es el camino correcto. Y el camino correcto será siempre Cristo Jesús. La Sagrada Escritura, tenemos que volver a ella. Dios está haciendo un llamado para que nosotros en esta tarde o en estos días recapacitemos, gloria al Señor, que si nos hemos aportado, que volvamos al primer amor que es Cristo Jesús, que volvamos a la palabra. Dios está hablando fuerte a la iglesia y está también llamando a los amigos. Mi querido amigo, en esta tarde, gloria al Señor, todo lo que está pasando, gloria al Señor, yo sé que la humanidad entera está pasando que esta peste ahora mismo pase y todo vuelva a la normalidad. Pero déjeme decirle, la Biblia enseña otras cosas. Este mundo va de mal en peor, gloria al Señor. No espere que las cosas se pongan mejor. O si se ponen mejor serán por un tiempito, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano la muerte nos va a llegar un día a nosotros. Sea por medio de peste, sea por medio de lo que sea, la muerte va a llegar. Y el problema no es que la muerte llegue, el problema es cuál es nuestra posición el día que la muerte llegue a nosotros. Mi querido amigo, en esta tarde, mi invitación es que usted busque de Cristo Jesús, que lea la palabra, que busque de Dios, como lo he repetido muchas veces. Ahora mismo seguramente la mayoría o quizás todas las iglesias están cerradas, pero el reino de los cielos sigue estando abierto. Cristo Jesús sigue extendiendo su perdón. La palabra sigue llegando por medio del internet, por medio de la televisión, por medio de todo, Facebook, de todas partes. No hay excusa para que usted diga que nunca escuchó la palabra del Señor. En esta tarde ya usted lo invito, gloria al Señor, que busque de Dios. En estos tiempos lo que está pasando ahora mismo no es para que usted esté tratando de salvar su vida. Dios quiere que el hombre salve su alma. Todos un día vamos a morir, pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en aquel que dijo, gloria al Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta tarde usted ha escuchado la palabra, gloria al Señor. Voy a terminar, voy a hacer una oración, gloria al Señor. Si hay alguna persona que se ha apartado de los caminos del Señor, tú conoces la palabra, tú has predicado la palabra seguramente, tú la has expuesto a la palabra, la has estudiado, la enseñaste algún día y te has apartado de esta tarde. Dios te está llamando para que vuelvas a los caminos del Señor. A los amigos en esta tarde, Dios te invita, acepta a Cristo,
Acepta a Cristo. Nada, no importa el dinero que tú tengas, el trabajo que tú tengas, la fama que tú tengas. Todo mundo tiene que venir a los pies de Cristo Jesús y reconocer que Él es el Señor y solamente Él puede perdonar pecado. En esta tarde vamos a orar. Si tú nunca has recibido al Señor y quieres hacerlo en tu casa, habla con Dios. Eleva una oración y pídele perdón a Dios. Dile que reconoces a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu alma, que Él perdone tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Arrepiéntete de corazón y sírvele. Gloria al Señor, y Dios te perdonará y te dará vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, hemos predicado su palabra, Dios mío. Hemos hablado, Padre Santo, del poder que tiene su bendita palabra, Dios del universo. En esta tarde, Dios del cielo, yo le doy la gracia, Señor amado, porque es un privilegio que nosotros no merecemos, un privilegio tan grande, Señor amado. Pero es hermoso hablar de su palabra, es hermoso escuchar su palabra bendita, Dios del cielo, porque su palabra es bendición, su palabra nos limpia, su palabra nos da vida eterna. Y en esta tarde, Dios del cielo, sabemos que su palabra ha sido predicada y ha llegado a diferentes lugares, Dios mío. Sé que han habido personas que la han estado escuchando, Padre de la gloria. Si hay alguno, Dios del cielo, que se ha apartado de sus caminos en el nombre de Jesús, llegue a Él, Padre bendito. Convenza de pecado, Dios del cielo. Toque sus vidas, sus corazones, para que ellos puedan volver, Padre Santo, a la senda antigua. Ellos puedan volver, Dios mío, y volverle a servir a usted, Padre Santo, en integridad, en obediencia, en santidad, Dios del cielo. Padre bendito, mire esos amigos que han escuchado su palabra, Dios del cielo. Sé que muchas veces el corazón de las personas se ha endurecido, Padre de la gloria. O ellos no creen o no entienden, pero en esta tarde, oh bendito Espíritu Santo, Dios, llegue a ellos, Señor amado. Llegue a ellos. Usted que convence de pecado, llegue a la vida de los amigos, Dios mío. Mire esas personas, Padre Santo, quizás moribundos en un hospital, Dios de la gloria. Quizás, Padre Santo, respirando sus últimos alientos de vida. Yo le pido, Padre hermoso, Papito lindo, en el nombre de Jesús, llegue a ellos, Señor amado. Que una palabra suya pueda llegar, Padre Santo, a lo íntimo de esos hospitales, a los hogares, Dios mío, donde hay personas ahora mismo falleciendo por esta peste, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y ellos puedan tener una última oportunidad, Papito hermoso. Que ellos puedan arrepentirse, Dios del cielo, y puedan aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Llegue a ellos, Padre hermoso. Llegue a ellos, Padre bendito de la gloria. Oh Dios mío, llegue el amigo. Rompa toda cadena, todo yugo en el nombre de Jesús, Padre eterno. Y gracias, Señor, por tal enorme bendición. En el nombre de Jesús, te adoramos, Rey del universo. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Bien, mi querido hermano y amigo, gloria al Señor. Hemos predicado su palabra en esta tarde. Dios lo bendiga. Usted tuvo el tiempo para escuchar la palabra. Dios me lo bendiga, gloria al Señor. Invitar nuevamente que el día de mañana estaremos transmitiendo, si el Señor lo permite, estaremos transmitiendo a las 12 del mediodía. Dios le bendiga.